Por favor, vamos a hablar del tema de la traqueotomía, que es uno de los procedimientos que hacemos con mucha frecuencia en la especialidad. Bien. Traqueotomía o traqueostomía en la comunicación entre la tráquea y el medio ambiente, que lo hacemos por varios motivos. Uno de ellos ha sido básicamente la obstrucción de vía aérea. Pero en primer lugar, tener en cuenta que traqueotomía es un procedimiento quirúrgico. Hablamos de la traqueotomía abierta, traqueotomía clásica, traqueotomía quirúrgica, como le dicen. Es el procedimiento que se hace en sala de operaciones. Es un procedimiento reglado, tiene todos sus pasos, etcétera. Actualmente hay varios tipos de traqueotomía y de elementos y dispositivos que se emplean. En caso de obstrucción de vías aéreas, hay otros métodos que se pueden emplear. En caso de una gran emergencia, alguien que se atora, por ejemplo, como en algunos casos puede haber sucedido, ustedes conocen la maniobra, esta maniobra que es la maniobra de Heimlich, ¿no? Obstrucción por algún cuerpo extraño que sea deglutido, o no sea deglutido, o sea, quedado en la vía respiratoria, se queda ahí. La maniobra de Heimlich presionando en el epigastrio, que lo hacen en pacientes eh, adultos o pequeños incluso, que hay varias formas de hacerlo, de pie, de cúbito, inclinándose sobre algo, etcétera. Y en caso de que se requiera soporte ventilatorio, también hay varias maniobras que se pueden hacer, como el uso, como en este caso de la máscara que se coloca y se ventila manualmente con la bolsa de ambú. Esa maniobra que veo que se hace con la mano de levantar la mandíbula, aparte de presionar la mascarilla, se levanta la mandíbula para rectificar la faringe y que no haya oclusiones. La máscara faringea, ya a nivel, digamos, prehospitalario, hospitalario, no en hospital, con el tubo de Mayo, que emplean mucho los anestesiólogos. A ver, un momentito. Bueno, seguimos. Un paciente que sale de sala de operaciones le ponen el tubo de Mayo. Se puede emplear el tubo de Mayo también para, como le decía, permeabilizar la vía aérea. Bueno, son maniobras que se hacen. Y lo más rápido, si tienen algún problema, un paciente, un problema que requiera darle apoyo ventilatorio, se hacen todas estas maniobras que respire, entonces para darle soporte ventilatorio lo más rápido sería la, la maniobra de la intubación orofaringe, en los pisos de hospitalización, en los consultorios, en muchos ambientes del hospital hay lo que se llama un coche de paro, donde tienen una serie de medicamentos, jeringas, epinefrina, corticoides, etcétera, y también tiene su tubo orotraqueal y un laringoscopio. Acá la doctora con el laringoscopio levanta la lengua, la epiglotis, y viendo la glotis por ahí pasa el tubo, y por ahí se le puede dar soporte ventilatorio a un paciente. Es decir, son las maniobras que se hacen, no es así que la traqueotomía sea lo que hay que hacer ahorita, no. Primero estas cosas, estas medidas.
Claro, esto es ya en una sala de operaciones por la operación, pero el procedimiento es el mismo. Intubación orotraqueal, un método bastante rápido que todos deberíamos saber hacerlo, para ventilación asistida, para anestesia también. Y la traqueotomía, procedimiento quirúrgico, hay que hacerlo en sala de operaciones. Y hay que colocar un tubito para mantener abierta la comunicación entre tráquea y el medio ambiente. Acá está en un corte axial cómo termina siendo colocado el tubo. Entonces ya está hecha la comunicación entre la tráquea, eso quiere decir bronquios, pulmones, todo hacia el exterior. Y de ahí se puede conectar a máquinas de ventilación, por ejemplo. Observen que en este caso debemos tener en cuenta entre tráquea, pared traqueal y tubo, siempre hay un espacio. Eso es importante, no están pues así apretados, flush, ¿no? Sino hay un espacio, como se ve acá. Aquí hay una obstrucción también. O sea, se ha bypassado esa obstrucción, el paciente ya puede recibir ventilación por acá o respirar espontáneamente si pudiera hacerlo. Pero siempre hay un pasaje de aire por este espacio. Hay un poquito de aire. Bien, en caso de cáncer de laringe, vamos a ver, cáncer de laringe lo más frecuente es que el tumor sea a nivel glótico, acá, en las cuerdas vocales. Esta es la cuerda vocal. Y tratamiento, laringectomía total, extirpación de toda la laringe. En estos casos, en este caso de laringectomía por un cáncer de laringe, se inicia la operación con una traqueotomía, que se hace aproximadamente a este nivel, la apertura, pero esto teniendo en cuenta que es una traqueotomía baja. La idea es alejarse en lo posible del tumor. Pero alejarse quiere decir de repente 1 centímetro más, unos milímetros más, no es una distancia grande, porque mientras más bajo va uno en el cuello, es más peligroso, porque hay más espacio entre piel y tráquea a medida que uno va bajando. Recuerden que la tráquea está anterior en el cuello, pero después es posterior y va pegado prácticamente a la columna, ¿no? Junto al esófago. Y también hay muchos vasos importantes en la parte baja del cuello, la arteria inguinal, de repente el callado también. Entonces, se extirpa toda la laringe y lo que queda es solamente el muñón de la tráquea que ha sido cortada. Hay que adosar la tráquea al cuello, es decir, solamente ya directamente va a entrar el aire. No es en otro caso que la traqueotomía, en la tráquea queda ahí y la traqueotomía entra por la pared anterior. No, en este caso toda la tráquea se va a adosar a la piel. Acá se puede ver. Ahí está. Ya terminó la cirugía, ya no hay laringe, entonces la tráquea queda adosada a la piel anterior del cuello. Por acá, como están las flechas, el paciente respira, el aire entra y sale por ahí nomás. No hay ninguna comunicación hacia boca, nariz, hacia faringe. Es de frente. Esto es lo que se llama traqueotomía baja y también es una traqueotomía definitiva. Ya no hay donde recanalizar la vía aérea superior. Relaciones anatómicas. Esta parte en tiroides también se lo menciona. Tenemos la misma gráfica. Pero coincidentemente, donde está el istmo tiroideo, que es acá, donde está el istmo tiroideo, aquí esa es la altura donde se hace la traqueotomía. Y justo ahí está la tiroides. Con frecuencia uno en la disección encuentra, se ve la tiroides como aplanadita, no es muy gruesa, pero normalmente, ¿no? Pero es muy sangrante, hay que tener cuidado. Uno empieza a manipular y se hincha un poquito. Entonces, con una pinza, por debajo de la tiroides, entre tiroides y tráquea, se hace divulsión, disección Roma.
y hay que separar la tiroides hacia arriba para poder acceder a la altura de los anillos segundo, tercero, cuarto, donde ahí se hace la traqueotomía. Ustedes conocen las yugulares anteriores que están en la línea media normalmente, pero muchas veces tienen una comunicante de un lado a otro lado. A veces hay una vena que cruza de un lado hacia el otro lado. Muchas variantes que hay que tener en cuenta para evitar lesionar esas venas y no producir sangrado. En un corte transversal así, se dan cuenta. Ustedes recuerdan que el cartílago traqueal es un anillo incompleto. Solamente en la parte anterior hay cartílago traqueal. En la parte posterior no, tejido blando. Y está en relación, como se ve en este dibujo, con el esófago. Tener en cuenta para no dañar la pared posterior. Las cánulas o tubos de traqueotomía. Acá vamos a demorar un poquito. Pero es importante conocer. Lo clásico ha sido tener tubos de esta forma, curvos, de diferentes materiales. Actualmente hay de metal. Antes eran solo de metal, ahora hay de plástico. Hay de PVC, hay de silicona, de teflón, de silicona de grado médico, silicona de diferentes grados de dureza. Y se renueva, se van cambiando cada cierto tiempo. Antes las de metal se quedaban casi para siempre. Bueno, en esta foto que está acá, se ven las partes de un tubo, digamos, eh, clásico, no es más, una de las formas más frecuentes. Voy a señalarlos. Los tubos de traqueotomía realmente son dos tubos, uno metido dentro del otro, así. Y acá, este tipo de tubo viene con un tubo, este es el principal, digamos, el tubo externo que estoy señalando, y hay dos tubos o cánulas internas que se colocan uno dentro del otro, es decir, hay dos para poder intercambiarlos, un tubo principal y otro tubo dentro. Así son. El juego viene con dos tubos internos para poder intercambiarlos. El tubo principal queda en el paciente y el otro se retira, se cambia por el otro. ¿Para qué sirve ese? ¿Por qué lo retiran y lo cambian? Es por limpieza. Puede ser que se obstruya por dentro, haya secreciones secas, moco, coágulo de sangre, entonces se retira, se desinfecta y se coloca el otro. Se puede repetir eso varias veces. Aquí abajo, este elemento es lo que se llama, esta punta, es lo que se llama el mandril, o también le dicen obturador. Este elemento, esta punta, este mandril, se coloca dentro del tubo, dentro de este tubo principal, para que no termine así en forma plana, sino termine en punta, y eso sirve para el momento de colocar el tubo en la tráquea del paciente. Ayuda por la forma que tiene. Es una punta suave, pero que se introduce solamente y después se retira. Listo, está colocado. Y este tipo de tubo, tengo que decirle que hay muchos tipos diferentes ahora. Modelos diferentes, marcas diferentes, materiales diferentes, accesorios diferentes. Este tipo de tubo tiene este sistema de globo. Aquí hay un globo que está inflado y que está conectado por una manguerita que sale hasta afuera a otro globito y a una válvula. Este modelo de tubo tiene ese globito, no todos lo tienen. Además van a ver, acá no se ve bien, pero aquí hay unos orificios donde estoy señalando. Y uno de los dos tubos internos tiene este orificio grande. Esto le dicen fenestra, ventana. Si insertamos ese tubo acá adentro, va a haber una coincidencia entre el tubo, este hueco, esta fenestra y estas fenestras pequeñas. O sea, por ahí puede haber fuga de aire. A ver, vamos a ver esto. Bien, aquí hay algunos accesorios. Aquí hay una lista, lo he puesto, pero en la figura se ve.
Cánula interna es la que va dentro del tubo principal y sirve para intercambiarlo en caso de obstrucción, para limpieza. Mandril o obturador, esa punta que les mostré, sirve para colocar fácilmente el tubo de traqueotomía en la tráquea del paciente. Solamente es en ese momento que se emplea. El globito, también le dicen cuff, el globo, o cuff, así, C-U-F-F en inglés. Esto quiere decir mango o manga. Es un globo que rodea el tubo y que su indicación principal es para pacientes que requieren ventilación mecánica. Y fenestra esas perforaciones que tienen algunos tubos que permiten otra vía por donde circula el aire. Eso es en pacientes que no requieren ventilación mecánica, pacientes que pueden hablar, les ayuda. Bueno, hasta ahí son los, los accesorios más o menos frecuentes. Lo demás no es tan frecuente. Línea de aspiración subglótica, acá lo he puesto porque algunos modelos, inclusive que tenemos en el hospital, tienen eso. Sirve para aspirar por fuera del tubo, dentro de la tráquea, por fuera del tubo. Línea de oxígeno es otra línea, otra manguerita que entra también por fuera del tubo y que da aire con oxígeno. Dicen que eso permitiría hablar a un paciente, inclusive estando en ventilación mecánica. Muy poco usado, creo que no tenemos eso, ni se usa casi. Anillado interno, bueno, sí, algunos tubos tienen esto. Algunos tubos, como los de también los orotraqueales, les da más resistencia a que no vayan a ser colapsados por tumores, etc. Estos 4 primeros son los principales o los más frecuentes. Acá les quiero mostrar, por ejemplo, por qué dicen que se emplea el globito o el cuff que está acá, el cuff, acá está inflado, para ventilación mecánica. Lo que sucede es que ventilación mecánica es una máquina que da presión positiva, entra aire a presión. Es necesario tener el globito inflado porque si no hubiera globito se perdería esa presión, escaparía aire por los costados. Y eso se evita con este globito. Ese globito se infla hasta que toque las paredes de la tráquea, nada más. No es necesario darle mucha presión, al contrario, la presión mínima necesaria, lo suficiente para que no escape aire por los costados. Eso es algo lógico, ¿no? Este es un modelo, por decir, muy común, clásico. Esto que son así, una curva. Longitud tienen más o menos 8 centímetros, 9 centímetros. De grosor, depende del tamaño, hay de 8 milímetros, ¿no? El tamaño de los tubos lo da el diámetro interno. Tienen de 7, de 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros. Los más usuales son el número 7, número 8. Los 7 y el número 8. Bueno, este es el tubo principal acá arriba y abajo están los 2 tubos o cánulas internas que vienen en el juego, digamos, y se pueden intercambiar. Hay una diferencia en color. Aquí hay uno de color blanco. ¿Ven esta parte, la parte externa? Y acá este es color celeste. Este celeste es el que tiene acá un hueco. Es la fenestra. Y pueden llegar a ver acá en el tubo que está arriba, hay unos huequitos pequeñitos, pero que coinciden con este hueco. Si colocamos el tubo celeste dentro del principal, entonces están en comunicación las fenestras y por ahí puede haber pérdida de aire o salida de aire. Por consecuencia, estas fenestras no servirían para ventilación mecánica, porque a dar presión la máquina se va a escapar por ahí. El otro tubo interno, la cánula interna, no tiene la fenestra. Entonces, si uno lo coloca dentro del tubo principal, acá arriba,
estaría tapando las fenestras del tubo principal, no habría fuga de aire. Luego, acá está el sistema del globito. Este es el globito que está en esta foto, en esta imagen, está inflado. Pero está en comunicación el globito por una manguerita que sale al exterior y se comunica con otro globito que está acá, y luego hay que hay una válvula y una conexión. Esta es una válvula como de la llanta de los carros. Ustedes presionan el pin y se escapa el aire o entra el aire, ¿no? O sea, para inflar o para desinflar se coloca ahí una jeringa sin aguja. Se inserta una jeringa, se gira un poquito para que quede bien y se insufla aire para inflar el globito y eh, se aspira para desinflarlo. Este globito que está afuera sirve para palparlo. Entonces, palpando uno sabe dos cosas. Primero, si está inflado el globo interno y segundo, a qué presión está inflado. Eso sirve, es como para monitorear la presión. No debe estar inflado ese globito a mucha presión. Lo mínimo necesario para que la ventilación sea efectiva. O sea, no lo inflen mucho como una llanta, ¿no? Sino lo mínimo. Recuerden que la tráquea es muy delicada. No hay que hacerle daño. O sea, basta con que toque las paredes, suficiente. ¿Para qué sirve este tapón que está acá abajo? Bueno, eso tiene otra función que ya que está acá les voy a explicar. En primer lugar, si tienen un paciente que estuvo en ventilación mecánica o estuvo con traqueotomía, fue mucho tiempo y fue mejorando, se alivió de su problema neurológico, otra cosa, entonces ya lo ven bien. ¿Ya se le puede retirar el tubo de traqueotomía? No, nunca se retira un tubo de traqueotomía a un paciente cuando ya piensa que está bien. Primero hay que hacer una prueba, hay que saber si tolera o no. Esto especialmente en pacientes que han tenido tiempo, ¿no? Algunos meses, ventilación mecánica, traqueotomía, entonces se han acostumbrado a respirar sin mucho esfuerzo. El aire entra directamente por la traqueotomía. Antes de retirar un tubo de traqueotomía, hay que hacer lo que se llama el destete o las oclusiones progresivas o la reeducación. Hay que ver si el paciente puede respirar por boca y nariz o hablar fácilmente. Al principio no es difícil. Entonces lo que se hace es primero tapar el tubo con el dedo y decirle al paciente que hable o que respire o que sople. Vean si sale aire o no. Que empiece a permeabilizar y a utilizar la laringe, la faringe y las cuerdas vocales. Que diga A, E, esa es una prueba. Y principalmente observar si tolera que se le tape el tubo. Bueno, acá viene una observación lógica. Si le van a tapar así a un paciente el tubo, este globito que ven acá debe estar desinflado, por favor. Lógico. O por lo menos que esté las fenestras permeables. En otras palabras, que el paciente tenga por dónde respirar, porque si le tapan el tubo a un paciente con el globito inflado sin fenestra, lo están asfixiando, lo están matando. Lógico, eso es lógico. Primero hay que probar eso. Desinflan el globito, vean que tenga fenestra permeable y que no haya, por supuesto, ningún tumor arriba que esté obstruyendo, en la faringe o base de lengua, etc. Entonces, este tapón se puede emplear para eso. Bueno, su tapita al paciente, observan cómo va, hay que ver cuánto tiempo tolera con la cánula ocluida. Puede ser que tolere unos minutos nomás y después empieza a sentirse falta de aire. Entonces, hay que destaparlo y dejarlo descansar. Al otro día, nuevamente, otra vez la prueba, y así poco a poco, cada vez más tiempo. El objetivo es que llegue a 24 horas seguidas con la cánula tapada y que el paciente pueda hablar, respirar sin problemas. En ese punto ya se puede pensar en retirar el tubo de traqueotomía. Una vez que retiren un tubo de traqueotomía, simplemente lo retiran, limpian y le ponen una gasa. No se sutura el estómago, hay que dejarlo abierto, si no se produce un enfisema subcutáneo. No se sutura. Eso es lo que se llama el destete o la reeducación
de un paciente a quien se le va a retirar. Se utiliza el famoso tapón. O con el dedo también pueden probar. A ver, acá les pongo otro tipo de tubo. Vean, tipo de tubo de traqueotomía. Este es un SYNCAF con fenestra. O sea, este sería ideal para un paciente que ya está en posibilidades de retirarse el tubo, para que practique. No está con su fenestra, le ponen el tubo, no tiene globo, no necesitaría, y le ponen la tapita y observan cuánto tiempo está con esa tapita puesta. Y aquí está lo que pasa cuando uno desinfla el globito, el, el aire circula por los costados. A este caso, primero es un paciente, acá le pueden poner el tapón, a ver cómo va. El aire circula por los costados. ¿Para qué sirve la traqueotomía? Indicaciones. En caso de obstrucción de vía aérea superior, por tumores de orofaringe, tumores de faringe, de laringe, tumores intrínsecos y extrínsecos, ya sea que comprimen. En casos urgentes, siempre lo primero es la intubación orotraqueal. Eso es lo primero. O por lesiones, por trauma, también es otra indicación. Por ejemplo, acá un trauma cervical con fractura del hueso yoides, un trauma con fractura del cartílago tiroides, debido a la compresión por edema, hematomas, por alteración de la vía aérea de la anatomía, va a requerir soporte, ventilación mejor dicho, respiración por tráquea directamente. Y para ayudar a eliminar secreciones o para dar apoyo ventilatorio. Estas indicaciones son para dar apoyo ventilatorio. Vean, en esta lámina, la última línea dice intubación orotraqueal prolongada. Es una de las indicaciones más frecuentes en Revalliati. Pacientes que están en UCI, en ventilación mecánica, con intubación orotraqueal, y que van a continuar en ventilación mecánica. Preferible hacer una traqueotomía para que continúe la ventilación, pero por traqueotomía, ya no por tubo orotraqueal. Es mejor, tiene menos secuelas. Todos los casos que están en esta lista son indicaciones de soporte ventilatorio. ¿En dónde hacemos la traqueotomía? En un espacio entre dos, o sea, ¿dónde se abre el traque? Entre dos cartílagos. Usualmente entre el segundo y el tercero, a veces entre el tercero y el cuarto. A veces entre el primero y el segundo, pero generalmente el segundo y el tercero. Ahí se abre, ahí se va a abrir la tráquea. Traqueotomía alta, o sea, cerca de la laringe, no se recomienda. Produce mucho problema a nivel laríngeo, edema subglótico, con triglicoides, estenosis laringea, problemas que dificultan a la larga al paciente. Y traqueotomía baja, ya lo dijimos, en cáncer de laringe. Lo que se hace generalmente, como dice ahí, en segundo o tercer anillo traqueal, la traqueotomía media. Vean acá la primera recomendación. Primero, debe ser hecho en sala de operaciones. Es lo mejor. Posición, como en muchos casos de cirugía de cabeza y cuello, en decúbito dorsal, colocando una almohada bajo los hombros para que se extienda bien el cuello. ¿Qué hacemos con la tiroides? Lo normal, lo frecuente, separarla por Roma hacia arriba y por ahí acceder a la cara anterior de la tráquea. Si no se puede, a veces hay que seccionarla. Reparos anatómicos para la traqueotomía. El cartílago tiroides, que es el más prominente en el cuello, en la línea media, eso se nota. Debajo del tiroides está el cartílago cricoides. Estos son dos cartílagos laringeos muy duros, no lo pueden cortar con bisturí. Los cartílagos traqueales sí. Debajo del cricoides, allí se encuentran los anillos traqueales. Ahí hay que hacer la traqueotomía y en el paciente hay que notar estos relieves anatómicos. Acá está la tráquea. Posición del paciente, de cúbito dorsal con elevación de los hombros. Marcar los reparos anatómicos, incisión horizontal, disección roma de los tejidos blandos, abrir las fascias cervicales en la línea media y se divulsionan hacia los costados, acá, hasta llegar a ver el istmo tiroideo. Acá viene la decisión. ¿Qué hacemos con la tiroides? Usualmente se diseca con disección roma por debajo con una pinza Kelly y se levanta la tiroides
para acceder a la tráquea, es lo usual. Tenemos siempre un ayudante al frente que está jalando con los farabefs, como se ve acá. Si hay un ayudante más, bueno, con otro farabef hacia arriba. En este caso, el cirujano decidió cortar la tiroides. Entonces hay que poner una pinza a cada lado, cortar y abrir así como un libro, pero eso nos obliga a suturar los bordes de la tiroides, porque la glándula tiroides es muy sangrante, hay que suturar bien, bien seguro. Una vez que se hace eso, bueno, eso nos quita un poco más de tiempo, pero bueno, ya lo hizo. Entonces vuelven a colocar los farabebes, se separa y ya tenemos acá el acceso a la tráquea. Acá tenemos dos o más, acá se ven anillos traqueales. Esta es la tráquea. Abrir la tráquea en forma vertical, circular. Para circular a veces se recomienda emplear este aparato que es un fenestrador traqueal. Es un tubito con una sierra en su borde donde girando se saca un disco de cartílago y por ahí se introduce el tubo en cruz, horizontal o como hacemos ahora más frecuentemente, una incisión horizontal. No se ve muy bien. A ver, una incisión horizontal en un espacio entre dos cartílagos. Luego se corta con la Metzenbaum hacia un lado, hacia abajo, y a otro lado también hacia abajo para que se forme una especie de colgajo. Con la Alice se coge ese colgajito de cartílago y se jala, y abriendo como una compuerta, por ahí se va a introducir el tubo de traqueotomía. Creo que hay una imagen acá. Sí, ahí está. En este caso ya se hizo la traqueotomía, se está jalando con esta pinza, este colgajito que se ha hecho de la tráquea, de la pared anterior. Pero acá al fondo, vean lo que se ve acá, este plástico, ese es el tubo orotraqueal. Este es un paciente que está intubado. Hacemos la traqueotomía para retirar el tubo orotraqueal y meter el tubo por acá. Se abre la tráquea y una vez colocado el tubo, entonces es importante, vean que siempre se prueba el globito antes de colocarlo, hay que ver si está íntegro, que está funcionando. Y por supuesto, para colocar el tubo de traqueotomía hay que desinflar el globito, no lo van a poner así inflado, se puede reventar incluso. Cuando se ha colocado ya el tubo de traqueotomía, hay que poner puntos de sutura, porque ven que la incisión queda muy grande. Se ponen puntos a los dos lados, pero acá lo importante es nunca suturar totalmente o apretado hasta el tubo. Hay que dejar una parte libre para evitar el enfisema subcutáneo porque quedaría el aire atrapado ahí. Acá está el uso de los farabefs, es muy usado. Acá están los puntos de sutura que hay que poner, nunca apretados alrededor del tubo. Este es otro tipo de traqueotomía, ya es la traqueotomía percutánea. Esta no es la quirúrgica, la abierta, la clásica que hay que hacer en sala de operaciones. Esta es la traqueotomía percutánea que se hace en pacientes generalmente intubados que están en UCI. Mediante una incisión pequeñita de 1 centímetro se hace una punción con este elemento, este punzón, que está adosado a un alambre guía, después de ubicar, por supuesto, el punto de la tráquea. Y se retira el punzón y queda el alambre guía introducido en la tráquea, que va a orientar la cánula de traqueotomía. También se emplean estos dilatadores para ensanchar la punción que se ha hecho. Se puede montar el tubo de traqueotomía y siguiendo el alambre se aproxima a la punción hecha con una presión más o menos fuerte, se logra insertar el tubo en la tráquea y se retira después la guía. Acá está el cirujano cerciorándose que el tubo está colocado en la vía aérea. Este paso, bueno, no es tan necesario, pero puede ser. Vean, acá abajo está el alambre, tiene una punta así doblada, en J.
se recomienda la nebulización para mantener húmedo el aire que el paciente inspira. Las aspiraciones de la traqueotomía hay que hacerlas cuando es necesario, pero sin llegar a tocar la mucosa para no lesionarla. Los tubos de traqueotomía normalmente se cambian en pacientes crónicos cada 3 meses, a veces un poquito más, un poquito menos. El fabricante recomienda que sea cada 30 días. Antibióticos no se necesita, eso sí, ni lo menciono. Otro detalle, en niños pequeños, diferenciar bien lo que es carótida de lo que es tráquea, palpar, porque pueden confundirse. En niños pequeños se pueden confundir. En caso de bocio, bueno, ahí sí hay que operar el bocio primero. Siempre sé que hay un sangrado, uno debe cohibirlo, ahí mismo, al toque. Coagulación o ligadura, pinzar, etc. Neumomediastino, prácticamente, creo que he visto un caso de tantos años. Enfisema subcutáneo se puede ver. Una de las causas es esta, cuando uno pone puntos al final y cierra todo alrededor del tubo apretándolo así. Y siempre hay salida de aire al intersticio, al subcutáneo, y si está todo cerrado se queda ahí. Hay que dejarle siempre un espacio. Si hay enfisema, ¿qué hay que hacer? Pues soltar unos puntos, dejar abierto para que se evacúe el aire. Bueno, este detalle que les mencioné, en la parte posterior entre tráquea y esófago solo hay tejido blando. El problema es cuando el tubo está mal colocado, es un número que no le conviene y está apoyándose sobre la pared posterior. Esa presión es un decúbito, como dicen, está presionando, presionando, puede ocasionar lesiones, puede ser. O un globo inflado demasiado, y si además hubiera una sonda nasogástrica en el esófago, entre ambos están aplastando el tejido blando. ¿Qué puede pasar? Esto que está un poquito exagerado en este dibujo, pero así puede pasar. Zona nasogástrica, un globo muy inflado y aquí hay solo tejido blando. De todas maneras, también esta presión constante lesiona el cartílago por delante, puede producir lo que se llama la condromalacia y queda ahí una lesión así. La comunicación entre tráquea y esófago. Una patología bastante delicada que requiere tratamiento quirúrgico más o menos complejo. Las estenosis traqueales muy raras en los tubos de traqueotomía porque es más fácil controlar el globito. Siempre el globito debe ser inflado a la presión mínima necesaria, no inflarlo totalmente, sino lo que sea necesario, nada más. Alteraciones cosméticas. Recuerda cuando les dije, cuando uno retira un tubo de traqueotomía después de hacer la prueba del destete, o como también se hace, uno hace una nasofibrolaringoscopía y ve que la glotis y las cuerdas vocales se abren bien, hay buen espacio, no hay ninguna obstrucción y ahí está el tubo, entonces se le puede retirar el tubo. Ok, entonces se decide el retiro del tubo ya sea por la prueba de la oclusión o por la nasofibroscopía. Al retirar el tubo no se sutura, simplemente se deja una gasa. Ese orificio, ese estoma se va a ir cerrando espontáneamente. A veces demora un mes, a veces demora un día, a veces demora un poco más. Entonces, en algunos casos, esta cicatrización hace que se pega, se umbilica la herida y se pega la tráquea. A eso se refiere esta lámina que dice alteraciones cosméticas. Entonces hay que hacer ahí una plastía, ¿no? Despegar y volver a suturar por planos para que quede la piel plana. Paciente laringectomizado con un estoma que se ha achicado un poco. Se ha formado un anillo fibroso, se toca duro. Ese anillo hay que retirarlo y cubrir con colgajos para que quede tejido blando ya que se puede expandir, se puede colocar un tubo, un conformador, etc. Alrededor del tubo se coloca siempre un estoma, un apósito. Esto hay que cambiarlo todos los días porque siempre se ensucia, siempre hay secreciones.
Bueno, y la cánula interna se cambia 2 veces, 3 veces al día, lo que sea necesario, porque cuando hay muchas secreciones. Acá está, este es el apósito que se coloca alrededor del tubo. Cambiarlo todos los días. Ya la cánula completa se cambia cada 3 meses, más o menos, el revalliate. Esto ya dijimos. Repetimos, la presión del globito nunca debe ser mayor debe ser la mínima necesaria. Basta con que ya tenga una ventilación mecánica efectiva, ya suficiente. Bueno, acá, cuando la cánula es fenestrada, el paciente podría hablar, pero aunque no sea fenestrada, también podría hablar si no hay globito inflado porque el aire pasa por los costados. Pero la fenestra le ayuda, es cierto. Es un tubo pediátrico. Otro tipo de tubo, el tubo recto. Pacientes que no requieren ventilación mecánica. Pacientes que solo requieren una entrada de aire adicional por algún problema. Por ejemplo, había un caso de Guillain-Barré. ¿Se acuerdan del Guillain-Barré? El paciente no respiraba bien por debilidad muscular, pero con una vía aérea secundaria se ayudaba. Tubo recto de silicona blanda, esta es la parte que va para adentro, se va a apoyar en la pared anterior de la tráquea. Esta es la parte que va hacia afuera, se va a apoyar sobre la piel. Se apoyan así entre piel y tráquea firmemente y no se mueven. Suficiente. Y se recorta a la longitud necesaria para que sea lo más cómodo para el paciente. Esta es una silicona blanda que se puede cortar con tijera. Este es el fenestrador que les mencioné, que tiene este borde aserrado. Se hace girar y corta un disco de cartílago y que coincide en diámetro con el diámetro del tubo recto. O sea, sería ideal para este tipo de tubos. No es indispensable. Se coloca el tubo recto muchas veces en pacientes que han tenido traqueotomía común y corriente también. Ya que está un tubo colocado, este es otro modelo, ¿no? Esta es una válvula que se llama unidireccional. ¿Cómo hace un paciente que tiene traqueotomía para hablar? Con sus dedos tapa el tubo para que el aire no salga por el tubo, sino por la boca. Se lo tapa y habla. Y lo destapa para respirar. Se lo tapa y habla. Así se comunican los pacientes. Esta válvula que está acá en este dibujo, aunque no se vea muy claro, pero tiene esa función. Es una válvula que cuando uno inspira, se abre la compuerta y cuando expira, se cierra y no sale el aire. Fuerza el aire al que salga hacia arriba. Le dicen válvula para hablar, o así. Aquí está un tubo recto de Montgomery colocado en un paciente. Acá ya se ha cortado para que no sea muy, muy grande. Y estos son los tubos extra largos para casos especiales. Un tipo, que es el de Moore, este es también de silicona blanda, que se puede recortar a la longitud que sea necesaria. Por ejemplo, en caso de un tumor que está en el cuello, un tubo normal no va a llegar, un tubo normal tendrá pues 8 centímetros más o menos. Estos tienen 12, 14, 16 centímetros. Y son de silicona blanda, como digo, para poder recortarlos la cantidad a la longitud necesaria. Este es el tubo principal. Tiene acá 2 tubos internos para intercambiarlos y un mandril para insertarlo. Tubo extra largo. Este es el tubo que se llama tubo con anillado interno. Sirve para evitar que se vaya a colapsar por tumores o problemas parecidos. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Si no, vamos a tocar el último tema para acabar de una vez, que tiene 2 partes. El tema de los ganglios linfáticos, tratamiento quirúrgico de las metástasis a los ganglios. Ustedes ya saben, el sistema linfático es el sistema inmune de todo el cuerpo. Hay ganglios linfáticos, hay vasos linfáticos en todo el cuerpo y que se recogen
todos los ganglios, de todos los órganos y van a desembocar al sistema venoso a nivel de los ángulos yúgulos subclavios y luego se van a evacuar por vía hepática, por vía renal, etcétera. ¿Para qué sirven entonces? Para todo lo que se recoge se va filtrando, por decir así, y se va deteniendo. Cuerpos extraños, elementos extraños, sustancias extrañas, bacterias, virus, células cancerígenas. Entonces, detienen. Normalmente los ganglios son, como dije, tienen una forma aplanada, como lentejas, son blanditos. Usualmente no se palpan. En el cuello, en la parte más accesible para poder examinar, también hay ganglios en las axilas, en la pelvis, en los ilíacos, etcétera, etcétera, en todas partes, ¿no? Pero refiramos al cuello. No se palpan normalmente. Cambian de tamaño cuando algo pasa, cuando hay una adenopatía. Eso se llama adenomegalia. Crecen más de 1 centímetro. A veces se hacen visibles, se hacen palpables. Cambian de forma. En lugar de ser aplanados, se ponen esféricos. Y algunas otras características aumentan de consistencia. La patología más frecuente es la adenitis, problemas infecciosos, problemas virales, o bacterianos. Los problemas tumorales no son tan frecuentes, pero puede haber tumores primarios, el linfoma, o tumores secundarios, que son las metástasis. Y a eso nos vamos a referir ahora. Acá tenemos, a ver dónde está, una lámina donde está el sistema linfático accediendo al sistema venoso. Bueno, primero acá, dos linfáticos y el ganglio. Acá está el famoso ganglio. Ya saben que adenitis, lo inflamatorio, adenopatía, cualquier patología del ganglio, adenomegalia es el crecimiento, cuando trata de detener a las células cancerosas. Le puede ganar y sobrepasar esa barrera y continúa al siguiente escalón y así es como se va diseminando. Acá, entonces, la linfa llega por los linfáticos al sistema venoso. Se han clasificado en niveles ganglionares en el cuello. Se le denomina también, ¿no? Submaxilares, submetonianos, parotidos, etcétera, pero por números romanos para uniformizar es que se ha tomado esta definición. Y de arriba hacia abajo. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5. En esa forma. Y 6 también hay. Nivel 1 son submentonianos y submaxilares. Aquí hay una... En este dibujo, las líneas azules dividen los niveles o grupos, tal vez se les dice, y en líneas punteadas hay ciertos elementos anatómicos. En este caso es el vientre anterior del músculo digástrico, acá está. Lo dividen 1A adelante y 1B atrás. 1A submentoniano, 1B submaxilar. Acá tengamos como referencia el hueso hioides. Todos tenemos acá. Ese hueso hioide que se articula con ¿qué otro hueso? Con ninguno. Con músculos. Sirve para deglutir. Nada más. Acá, en esta unión entre el horizontal, submentoniano o submaxilar, y el vertical, que es el cuello. En esa línea, ahí, en ese ángulo, ahí está el hioides, en profundidad. Tiene relación con el quiste tirogloso, ¿se acuerdan? De ahí hacia arriba, teniendo como vértice el mentón y los digástricos, vientre anterior, sería el grupo 1A, submentoniano. De aquí hacia abajo, teniendo como vértice la escotadura external, es el grupo 1-6. Grupo 6, 1A arriba y 6 abajo. Acá está la línea punteada. Los bordes de los grupos son el reborde mandibular, vientre posterior, hioides y vientre anterior. Entonces se divide en un grupo 1A y dos grupos 1B. Al 1A le dicen submentoniano y al 1B submaxilar. Y su línea de límite es el vientre anterior de ambos digástricos.
hacia atrás y hacia arriba, el grupo 2. Los grupos 2, 3 y 4 van a seguir más o menos el trayecto del esternocleido. Acá tienen en línea punteada el trayecto del nervio espinal. ¿Se acuerdan del espinal? Es el 11º nervio craneal, espinal accesorio, así le dicen, nervio motor, que da inervación motora a los hombros, al hombro, para levantar los hombros. Sale de la base del cráneo y recorre en profundidad, por supuesto, aquí en línea punteada, el grupo 2 y lo divide por delante, que está, bueno, delante de la espinal, el 2A adelante y el 2B está atrás. El nivel 2 es un nivel bien alto, cubierto por los músculos esternocleido, digástrico, en profundidad está todo el tejido graso y ganglionar que está ahí, grupo 2, hasta la base del cráneo y por abajo hasta la bifurcación de la carótida o a la altura del hioides, como está en este dibujo. Acá está el hioides, hasta esa altura es el grupo 2. El límite también es el borde del músculo esternocleidomastoideo. Debajo del 2 está el 3. A continuación, siguiendo, como digo, el trayecto del esternocleido, desde la bifurcación de la carótida o hioides hasta la membrana cricotiroidea, hasta esa altura. Es el grupo 3, la parte central del esternocleido, la parte central del cuello. Y hacia abajo, como saben, el esternocleido se divide en dos fascículos, externo, clavicular, external y clavicular. Entonces, 4A es el external y 4B es el clavicular. Es una zona delicada, por acá en profundidad están la yugular, la subclavia, en profundidad, ¿no? Y a veces hay ahí metástasis de la tiroides. Hacia atrás, el nivel 5, el grupo 5, el triángulo posterior del cuello. Triángulo así bien puntiagudo, que llega hasta el límite posterior del cuello visceral, que es el borde del trapecio. Hacia abajo la clavícula, por supuesto, y el borde del esternocleido. Ese es el grupo 5. Aquí en línea punteada está el homoioideo, ese músculo que va del hombro hasta el yoide, de esta forma. El grupo 5A hacia arriba es el así llamado grupo del espinal, muy importante, porque dijimos que el espinal, como ven acá, pasaba por el grupo 2, continúa en el grupo 5 y va a dar inervación como es nervio motor al esternocleido, ¿sí? Le da inervación al esternocleido y también al trapecio, y continúa. Es lesión del espinal, produce hombro caído. Van a ver un paciente que tiene un hombro más bajo y no puede levantar el hombro, no puede levantar el brazo. Hay limitación motora. En una disección de cuello, estando en el grupo 5, no trata de preservar el espinal, de no lesionarlo. Entonces hay que disecarlo, buscarlo, identificarlo y respetarlo, sacar todo el tejido graso y ganglionar, pero dejando el nervio en su lugar para evitar esas secuelas. Y nuevamente volvemos a la línea media, ya les había adelantado esto, el grupo 6 o nivel 6 que se llama compartimiento anterior del cuello. Yoides, el escultura esternal y a ambos lados las vainas carotídeas, o según los autores también los bordes musculares. Ese triángulo que se forma es el grupo 6, compartimiento anterior de cuello, así se llama. Ahí está la tiroides, que es muy importante. Bien, acá está. Viendo de frente se ve mejor el grupo 1, que está el 1A, el submentoniano, y el 6, el compartimiento anterior del cuello. Y aquí están los 6 grupos ganglionares del cuello que hemos mencionado. Para hablar de disección de cuello hablamos de 5 de ellos. Bien, seguimos. Disección de cuello es el tratamiento quirúrgico de las metástasis linfáticas
al cuello de un tumor primario de cabeza y cuello. Bien, para repetir, disección de cuello es tratamiento quirúrgico de las metástasis linfáticas al cuello de un tumor primario de cabeza. Ya, o sea, es decir, que un tumor de páncreas o de pulmón que da metástasis del cuello no es indicación de disección de cuello. Solo tumores que vienen de esta zona. Y acá se llama disección radical de cuello. Es un término histórico. Eso es lo primero que se hacía el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Tratamiento quirúrgico radical, que incluye la extirpación en bloque de los 5 grupos ganglionares, incluyendo en un solo bloque todo, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, el nervio espinal. Esos 3 elementos anatómicos son importantes a tener en cuenta. También la cola de la parótida, los ganglios retrofaringeos, algunos más, pero es una decisión bastante radical, mutilante, que se empleaba para todo caso al principio, y después se dieron cuenta que no era necesario ser tan radical. Y se hicieron modificaciones, y ahí vienen las modificadas de cuello. Entonces, teniendo en cuenta 3 elementos: el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. De esas modificaciones, que son múltiples, se han tomado 3, y observen esta de abajo, la que dice la número 3. Es, o ha sido la que más se emplea. También se llama la disección funcional de cuello, porque preserva las funciones. Esta disección tipo 3 preserva el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, para evitar las secuelas que conocen. La disección modificada tipo 1 preserva solo el espinal. La tipo 2 preserva el nervio espinal y la yugular interna. Y la tipo 3, la que acabo de decir, la más usada, preserva el nervio espinal, la vena yugular interna y el esternocleidomastoideo. Además de estas disecciones, tenemos las disecciones de tipo selectiva. Ya no se extirpan todos los ganglios, todos los niveles pulmonares, sino algunos. Por ejemplo, tipo suprahomoioidea, grupos 1, 2 y 3, suprahomoioidea. Tipo lateral, grupo 2, 3 y 4. Tipo posterolateral, tipo 2, 3, 4 y 5. Y tipo compartimiento anterior, solamente el grupo 6. Además, la disección radical del cuello ampliada, cuando se extirpan los 5 grupos pulmonares, la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal, y algo más, que puede ser un pedazo de hueso, un fragmento de músculo, un fragmento de piel, en casos muy avanzados. Bien, acá está la radical de cuello en dibujo. Ustedes ven cómo queda el cuello. Acá está el músculo cortado, la vena aquí cortada, ligada, el nervio cortado y un gran vacío. Estéticamente es bastante notable. Y esta es la modificada de cuello. Vean la diferencia. Aquí está el músculo, se ha preservado. Se han extirpado los ganglios de los grupos 1 al 5, pero se deja en su lugar el músculo esternocleido, la vena yugular interna y el nervio espinal. Como se dan cuenta, son más laboriosas estas disecciones. Disección selectiva supramoioidea, grupos 1, 2 y 3. Acá sí tenemos que explicarles por qué se hace una disección selectiva. También se llama profiláctica. Mencionamos en cavidad oral. Esos casos que tienen carcinoma de cavidad oral y que son N0, no se palpan ganglios ni se detectan en la ecografía, pero tienen riesgo de tener enfermedad ganglionar oculta. Entonces, se recomienda hacer disección suprahomoioidea del cuello, disección
selectiva suprahomoyoidea de cuello, también llamada disección profiláctica. Pero si en el curso de la operación, de la disección, el cirujano encuentra un ganglio sospechoso, tiene que enviarlo a patología para hacer el examen inmediato por congelación. Si el patólogo responde ganglio positivo para carcinoma, entonces el cirujano dice, ajá, ya no es N0 como pensábamos. Como dice acá, es enfermedad N positivo. Entonces se debe continuar la disección y se completa la modificada de cuello con los niveles 4 y 5. Si el patólogo dice que no, este ganglio no tiene cáncer, entonces termina la disección del cuello solamente en la disección suprahomoyoidea. Otra disección selectiva, lateral de cuello. Se refiere a extirpar en bloque los ganglios de las regiones o grupos 2, 3 y 4, con una indicación similar, pero en este caso son tumores que están en la línea media. Orofaringe, hipofaringe, laringe, no se detectan ganglios, pero hay riesgo de que tengan enfermedad oculta, o sea, es una enfermedad N0. Igual, pero ¿de qué lado se hace? ¿Derecho o izquierdo? Como no se puede saber a qué lado pueden haber ido las metástasis, recomiendan de los dos lados del cuello. Y disección selectiva posterolateral cuando se incluye el grupo 5, 2, 3, 4 y 5. Entonces, y esto para tumores de la región posterior, de la nuca, del cuello, cuero cabelludo. Y, bueno, lecho quirúrgico de una disección de cuello. Este es el libro de anatomía también. Disección selectiva anterior del cuello. Es solamente del grupo 6. Tenemos neoplasias malignas de tiroides, hipofaringe, esófago cervical y región subglótica. Muy frecuente en algunos casos de tiroides, de hecho. Bueno, esto ya lo mencioné, el drenaje del labio inferior. Ayuda diagnóstica, una tomografía corte axial, cáncer de tiroides y una gran metástasis que desplaza la yugular, la carótida, y está ya muy cerca o tocando la columna vertebral. Cuando tenemos un tumor que desvía la vía aérea a un lado, a la izquierda en este caso, siempre sospechar en tiroides. Este es un cáncer de tiroides con metástasis cervical. Para la cirugía de incisión de cuello, la incisión de McPhee se ha utilizado bastante, actualmente no tanto, pero dos incisiones paralelas, cosméticamente bastante buenas. O para, por ejemplo, cáncer de tiroides con metástasis, una parte en horizontal y una parte en oblicuo vertical para las tiroides y para el cuello. En una decisión selectiva, una de las partes, uno de los momentos de mucha tensión a veces, extirpar, como está en esta imagen, sacar los ganglios del cuello con todo su tejido que lo rodea, pero preservando la vena. O sea, con el bisturí hay que ir pelando, pero con mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso demora más una modificada que una radical de cuello. Otra modificada donde se está levantando con los drenes de Penrose, el músculo esternocleido. Acá ya se ha separado la yugular interna y aquí está todo el tejido que se va a extirpar. Siempre se hace la disección de cuello extirpando en bloque, no por partes. Acá está un espécimen quirúrgico de una disección de cuello, un solo bloque de tejido. Terminada la disección, hay que hacer una hemostasia cuidadosa, evitar hemorragias y también linforragias, coagular o amarrar los vasos sanguíneos y linfáticos. Eso es muy importante. Y la sutura debe ser prácticamente hermética porque se recomienda colocar un drenaje de aspiración, succión continua, un dren o dos drenes generalmente. Este es otro tipo de incisión, aunque no tan cosmética.
Es el sistema del tamborcito que se emplea el portátil para la succión, aspiración continua. Se aplasta el tamborcito, se evacúa todo el aire, se pone la tapa para que se mantenga el vacío y todos los días en el postoperatorio se mide cuánto ha drenado y también qué ha drenado, si ha sido sangre, linfa, suero, pus, saliva, ¿no? Por si acaso. Hay que medir siempre cuánto ha evacuado. Alrededor de 100 cc es lo que inicia y va disminuyendo hasta cuando está en 30 o 20 cc ya se puede pensar en retirar el tubo, en retirar el sistema de drenaje o cambiarlo por un PEM-ROS aproximadamente. Metástasis grande de un carcinoma de Carrillo. Y acá un caso malo porque involucra todos los grupos ganglionales del cuello. El tubo de traqueotomía me dice que hay problema en vía aérea. Además, observen, la piel está comprometida en varias partes. Hay un término que llamaban cuello congelado, porque no se puede distinguir ningún elemento anatómico, ni muscular, ni otro órgano. Todo es una sola masa indefinible. ¿Y cómo se envía un espécimen de división de cuello a patología? Poniendo rótulos para que el patólogo sepa qué grupos son. Acá están 2, 3, 4 y 5. Y además el patólogo debe informar cuántos ganglios se encuentra en cada grupo y de ellos cuántos tienen cáncer. Como esta es una disección que tiene grupos 2, 3, 4 y 5, entonces, ¿qué tipo de disección es? Esta es una disección posterolateral de cuello. Bien, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, damos por terminada nuestra reunión. Hoy día ha habido un paro de transportes, más o menos, no tan radical, felizmente. Mañana nos veremos con los grupos que correspondan en Revalliate. ¿Ok? Muchas gracias por su Muchas gracias, atención. doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.